Bien, estamos en 9 de julio, provincia de Buenos Aires, donde el laboratorio 9 de julio está llevando adelante su sexta jornada de actualización para médicos veterinarios, en la cual el doctor Germán Cantón, del INTA Balcarce, estuvo disertando respecto de lo que son las pérdidas productivas y reproductivas en ganadería, principalmente de carne, pero también de leche, Germán. Y bueno, te estuvimos escuchando y un poco la idea es que nos cuentes de qué estuviste charlando específicamente y cuáles son los mensajes claves que crees que los veterinarios que no vinieron tienen que tener en cuenta respecto de estas pérdidas que se producen en la producción. Sí, muy buenos días, muchas gracias inicialmente a Julio Caione por la invitación a disertar acá. La idea de esta charla era tratar inicialmente de caracterizar las pérdidas reproductivas, digamos que es algo que ocurre frecuentemente, pero en los sistemas de producción de carne sobre todo, muchas veces difíciles de evaluar. En los sistemas de producción de leche es algo que normalmente el productor y el veterinario están más encima de la vaca, la identifica la vaca, de cuántas veces tiene que inseminar para que se preñe. Son cosas que son más sencillas de ver y hay un mayor registro. En casos de sistemas de producción de carne, ese registro no existe o es nulo, entonces muchas veces en realidad termina la temporada y llegamos al destete y tenemos, como hablamos hoy, lo que se ve a nivel de stock general a nivel de país, que tenemos entre nunca más de 60-70% de terneros destetados por cada 100 vacas que entraron a servicio. Entonces esa merma que se generan en los sistemas de producción de carne muchas veces directamente no se sabe cuándo ocurren, porque hoy en día aún hay productores que todavía no hacen tacto, por ejemplo. Entonces no saben si la vaca directamente se preña. Entonces la idea de esta charla es tratar de eso, de caracterizar en qué momento ocurren esas mermas. Si yo tengo una vaca que entró a servicio, uno espera que esa vaca primero se preñe, que el toro trabaje o por inseminación o lo que sea, esa vaca se preñe, primero saber si se preñó, después una vez que se preñó al momento del tacto, saber si esa terminó y parió un ternero, digamos. Generalmente ese es el bache más grande que tenemos, porque son 5 meses aproximadamente desde que uno hace el tacto hasta que pare la vaca, que no sé si va a generar un ternero, porque por ahí la vaca abortó, sobre todo en sistemas pastoriles extensivos como los nuestros, y en realidad es muy difícil de ver si la vaca abortó, encontrar el feto o verla que esa vaca haya abortado. Entonces saber si la vaca parió ya es otro tema complicado en los campos de cría, y muchas veces se dan cuenta el momento del destete recién que esa vaca no presentó ternero. Entonces la idea de la charla esta era tratar de hablar sobre eso, sobre cómo caracterizarlo, ser un poco más riguroso en el registro, empezar a tomar registro en algunos campos por ahí donde saben que tienen un problema importante, empiezan a hacer tactos seriados una vez que está confirmada la gestación, y como por ejemplo para entregarle al personal de campo vaca a parir, digamos un tacto, planear un tacto hacia el final, un tacto preparto, como para saber realmente si le estamos entregando vacas a parir, para saber después si las pérdidas ocurrieron antes o ocurrieron después del parto, y tener una idea de cómo empezar a encarar el diagnóstico, que es la segunda parte. Una vez que yo tengo identificado en qué momento ocurren, es tratar de saber cómo encaro hacer un diagnóstico y ver si realmente las pérdidas son de origen infeccioso, si hay alguna bacteria, algún virus o un parásito dando vuelta que provocó la pérdida. Germán, tengo algunas preguntas para hacerte, pero la primera es, uno presupone o se suele presuponer que esos porcentajes bajos de destete o de pariciones se dan en cualquier lado menos donde uno está. Digamos, uno tendría que suponer que la cuenca del Salado está mucho más arriba. ¿Es así? ¿Es realidad? No, lamentablemente no. Cuando uno ve los números generales, incluso cuando a veces nos ha tocado ir a dar charlas al NEA, presumen el NEA que los números de provincia de Buenos Aires son excelentes, y unas veces cuando compara algunos sistemas productivos, es real que obviamente hay productores específicos que tienen unos números excelentes, pero en líneas generales los porcentajes de destete que se manejan en Cuenca del Salado a veces no difieren tanto de los porcentajes de destete que se manejan en otras provincias más marginales y donde la ganadería se ha trasladado. Entonces no mucho por ahí cuando uno habla, incluso cuando viene este tipo de charlas, normalmente vienen asesores veterinarios, vienen productores que también son por ahí en el percentil más alto, claro, de aplicar más tecnología, llevar más registro, pero el productor medio muchas veces no tiene ese tipo de registro, y realmente los números que se manejan son muy similares a nivel país. Tal cual. Y Germán, lo dijiste recién de vuelta, no siempre las pérdidas reproductivas tienen que ver con causas infecciosas. Para vos una obviedad, sí, pero digamos es un punto en el cual, ¿cómo me lo puedes explicar? Sí, en realidad uno cuando habla con los productores, incluso con los veterinarios, tiende, le decía yo en la charla, que tiene como en la cabeza
cabeza seteada a pensar que las pérdidas reproductivas son siempre de origen infeccioso. O sea, cuando uno habla de origen infeccioso, habla de una bacteria, un virus, un parásito que provocó esas pérdidas. Y realmente no siempre es así. Hay otras causas ambientales, tóxicos, minerales, deficiencias minerales, alguna otra cosa que puede llegar a generar pérdidas reproductivas, cuestiones de manejo directamente, como puede llegar a ser una baja condición corporal, que directamente la vaca no se preñe, o problemas de manejo, de trabajar mal con los animales, una gestación media avanzada y que la vaca por una cuestión traumática desencadene un aborto, o tóxicas como el año pasado, una gran cantidad de abortos o mortalidad perinatal por asociado a diplodia. Hay varias causas que son así. Es real que la mayoría de los abortos, en la casuística por lo menos de Balcarce, de 1000 y pico de fetos analizados del 94 a la fecha, en el 75% de los casos yo puedo saber que realmente los abortos de los fetos abortados fueron por causa infecciosa. Me queda ese 25% que en realidad es otra causa y que muchas veces son más difíciles todavía de diagnosticar que las infecciosas. Y en ese 75%, bien lo explicaste hoy, hay un porcentaje grande que todavía no sabes que es infeccioso, pero no podés determinar cuál es la causa puntual, cuál es la expectativa en ese tema, que la tecnología empiece a favorecer esa detección. Sí, realmente en ese 75%, como vos decías, por técnica, sobre todo con la histopatología, que yo veo lesiones en los tejidos de ese feto, sé que hubo algo dando vuelta, alguna bacteria, algún virus dando vuelta, pero con las técnicas que uso hoy en día en el laboratorio no me permite detectar cuál fue ese agente que estuvo dando vuelta. Entonces, en la mitad de eso yo te sé decir fue brucelosis, fue leptospira, fue neospora, de bebé, lo que sea, pero después tenemos un 30 y pico % que no sabemos cuál fue y que en el futuro, digamos, hoy se habló también un poco acá sobre las perspectivas y nuevas tecnologías que hay para tratar de mejorar en el diagnóstico. Hay perspectivas para tratar de mejorar, incorporar nuevas tecnologías que obviamente llevan su tiempo, son más costosas para un laboratorio, sobre todo laboratorios privados más chicos, claro. Por ahí con laboratorios más grande, con más capacidad, lo puede llegar a hacer, pero en el futuro van a ser posiblemente, la idea es que traten de mejorar, claro, en esa eficacia de diagnóstico. Germán, lo último es el tema vacunas, digamos. ¿Cuál es la importancia que tiene el plan sanitario preventivo en evitar este tipo de mermas? ¿Y por qué crees que causa tanto revuelo entre los propios veterinarios? Sí. No, digamos, es un tema complicado y también un tema que el marketing también está muy metido en el medio, y uno cuando habla de vacunas y muchos laboratorios, cuando uno escucha charlas de laboratorios o marbetes o folletería de algunos laboratorios, plantean de que por solo aplicar vacunas pueden aumentar tanto en el porcentaje de gestación o de preñez o de parto. Es muy difícil jugársela tan así de esa forma, es mi punto de vista. Cuando uno piensa, y digamos, por ahí al productor le queda en la cabeza de que porque una vacuna contra un agente en particular va a estar cubierto y no puedo tener abortos por ese agente en particular. No es el caso, lamentablemente. Posiblemente cuando uno piensa con las vacunas reproductivas, o algo similar ocurre con las vacunas respiratorias, cuando uno vacuna con este tipo de vacunas, lo tiene que quedar la idea que posiblemente, si no hubiera vacunado, las pérdidas podrían ser mucho más grandes. Pero no voy a estar exento de tener algún aborto por leptospira, algún aborto por Campylobacter por haber solamente vacunado. Igualmente es necesario vacunar. Sí, digamos, la única herramienta que tenemos hoy de control de profilaxis de este tipo de problemas son las vacunas. De nuevo, es la única, salvo algunas enfermedades en particular, que hay otras herramientas de control. En líneas generales para las pérdidas reproductivas, la recomendación de vacunación preservicio es lo que se maneja y es la única herramienta que tenemos. Pero, de nuevo, tratar de que le quede la idea al productor de que es una herramienta más de trabajo y que no es la única. Hay cuestiones de manejo, ya sea nutricional, reproductivo, que obviamente pueden tener un impacto muy importante.